tardes a todos. ¿Se oye bien, no? Sí. De acuerdo, sugiero. De Ángel González, de dos palabras nítidas ahora. A Vicente Alexandre, por su libro La destrucción o el amor. Destruirse o amar. ¿Qué significa esa cruel disyuntiva o amenaza? Ese pavor cuyo final aplaza la incertidumbre. Opone o identifica lo que enlaza. La voz que nos lo explica, señala, desmenuza, despedaza, profundiza en el ser, mas no desplaza el misterio que el verbo intensifica. Es difícil saber, pero yo intuyo esa verdad oscura, consecuencia de dos palabras nítidas ahora. Ruina total, o fuego igual que el tuyo. Dilema sin salida, no existencia, o vida incendio que el amor devora. De Miguel Hernández, la segunda parte de Elena. Para el muro de un hospital de sangre. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Que donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias en otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Que soy como el árbol talado, que retoño, porque aún